objetivo que buscábamos era, como es lógico, en el año del 75 aniversario de la llegada al pueblo de la Virgen, era celebrar esta fecha, este año. Entonces buscábamos sobre todo un mes, un tiempo donde pudiéramos reunir aquí en la ermita, que es la primera opción que teníamos, todo su ajuar, todo lo que pudiéramos de la historia de la Virgen, para mostrárselo al pueblo y que se pudieran acercar todas las personas, y sobre todo lo más importante es que la gente pudiera acercarse a la Virgen, que es lo que sobre todo buscábamos, ya que hace unos años también tuvimos otra exposición aquí y buscamos ese toque de diferencia, de que no se repitiera, de que no fuera igual. Entonces buscamos que lo importante y que el centro de la exposición fuera la Virgen, y que estuviera a que la gente se pudiera acercar a lo que hiciera falta para ella. El recinto es pues de lo mejor que podemos tener, porque es céntrico, el espacio es lo necesario para poder mostrar lo que necesitamos, lo que queremos, y que sobre todo pues el barrio y bueno, y la hermandad, por supuesto, que lo que haga falta lo pone a nuestra disposición, a nuestras manos, y más agradecidos no podemos estar para ellos. Pues principalmente, nada más pasar, pues podemos encontrar lo que, si seguimos el recorrido desde el principio, podemos encontrar el cuadro que ha pintado nuestra hermana Almudena, que representa lo que es el aniversario, y luego ya tenemos todas las sayas que constituyen el ajuar de la Virgen para vestirla. También tenemos los expositores centrales con diferentes pañuelos, rostrillos, puntillas, todo. Y aparte, en la nave central, lo que es la imagen de la Virgen en el altar, con unos bancos que siempre lo que hemos querido poner para que la gente pueda orar, rezar, y sobre todo el crear esa devoción hacia la Virgen, y sobre todo que no se quede en la devoción, que sea más allá, para que la gente pueda incrementar su fe y todo lo que se pudiera con la imagen de la Virgen como centro de la exposición. Y luego las diferentes capillas con más planchas de los tronos, etc. Y sobre todo es una de las cosas que a la gente le llama la atención, el ver a la Virgen de cerca, porque muchos dicen que no se habían fijado en cómo es en su rostro, en su sonrisa, que parece que mucha gente dice que como que sonríe, y luego sobre todo el poder ponerte debajo del palio, que es algo que tampoco nunca se ha visto y que la gente nos ha percatado muchas veces, y queríamos sobre todo buscar ese recogimiento y que la gente se impresionara el estar debajo de ese palio y tener a la Virgen a escasos centímetros. Pues hasta el momento la verdad es que está siendo muy positivo. La verdad es que todos los días la gente no para de acercarse, los vecinos del barrio, la gente del pueblo, todo el mundo no para de acercarse, todos los días siempre hay gente, siempre. Y luego aparte con todos los actos que se están organizando, que también hasta el momento pues hemos conseguido llenar la ermita con las oraciones, con todo, y creo que lo que queda todavía va a ser muy importante, y a la gente le va a gustar y le va a atraer. La Virgen posee 4 o 5 mantos. Pues el primero es el que tiene ahora mismo puesto, que es el bordado, que se hizo en el año 46 y lo estrenó en la Semana Santa del 47. Y se confeccionó en el Colegio de las Dominicas aquí en el pueblo. Pues igual que el resto, por gente joven de la cofradía, mujeres hermanas cofrades que estaban dispuestas a confeccionarlo. Luego ya pasamos al año 1996, nos reunimos varias mujeres, hicimos turnos, que es el que tengo detrás de mí, que es el que ahora se lo ponemos en Semana Santa, y se estrena en Semana Santa de 1997. Bien, y luego ya tiene el manto que se le pone en Cuaresma, que es de raso y terciopelo, raso blanco y terciopelo azul, y luego en Adviento tiene 2, uno azul, turquesa y dorado, y otro blanco y dorado. Y luego ya tiene el verde, que se le pone en el batisterio, que lo tiene todo el año, y esos son los mantos que tiene. Pues la verdad es que este manto se hizo con muchísimas mujeres,
que con muchísima ilusión, en cuanto se les llamó, estuvieron dispuestas. Tenían turnos, por las tardes iban y los teníamos todos ocupados, de lunes a viernes se ocupaban. La mayoría eran hermanas cofrades, muchas estaban más implicadas, que eran camareras, y otras no tanto, pero con muchísima ilusión se confeccionó. Hacíamos turnos, me parece que eran de 4, porque fue en invierno, para que en Semana Santa la Virgen lo tuviese. Empezaríamos en Cuaresma, y toda la Cuaresma estuvimos cosiendo el manto de la Virgen. Las piezas se compraron en Sevilla, la dirección fue a cargo de Carmelo, y los sábados nos juntábamos 3 mujeres, irvanábamos las piezas, las sujetábamos para cuando ya el lunes fueran y ya estuvieran impregnadas en el terciopelo, y todo va con un cordoncillo dorado alrededor de la aplicación. Se unía el cordoncillo junto con la aplicación. Pues la verdad es que sí, que sin ellas muchas de las cosas, o casi todas las cosas, pues no los podríamos confeccionar, porque hay un vestido que estaba ya, era súper antiguo, estaba la tela ya muy deteriorada, sin embargo las aplicaciones estaban bien y lo pasamos a una tela nueva. Y gracias a las mujeres, es que sin las mujeres no podríamos hacer ni un manto de Adviento, ni de Cuaresma, ni nada se podría hacer sin la colaboración de ellas. Pues ahora ya, en cuanto viene Adviento, ya la vestimos de blanco e intercambiamos, como tiene 2 mantos, intercambiamos o bien el de turquesa, si lo ha tenido un año, pues a otro año le ponemos el blanco, para que no esté los 2 años repetitivos. Al tener otra Virgen más, pues lo intercambiamos con la otra Virgen, con la Virgen de la Misericordia. Y cuando llega Cuaresma, pues el martes de Carnaval ya estamos empezando a vestirla de Cuaresma. Y son los cambios que le hacemos solo en Adviento y en Cuaresma. Luego ya en el baptisterio está todo el año vestida de tiempo ordinario, y en Semana Santa, que es el culmen de la vestimenta. Bueno, pues tiene 9, son las que están aquí expuestas, y como más representativas, bueno, están la que se hizo, que se traspasó, la primera que hicieron las hermanas camareras en sus primeros tiempos, hicieron unas aplicaciones, la pusieron sobre terciopelo blanco. Claro, con el tiempo ese terciopelo pues estaba ya un poco deteriorado y se traspasó a un tisú nuevo. Esa como primera. Luego la última que se hizo, que fue con donativos de los hermanos, cuando se le hizo a la Virgen, esa se la hicieron en Alcázar por un profesional, porque las demás están todas hechas más artesanalmente, vamos, aquí entre las mujeres de la hermandad, menos 2, que una es que la bordó Carlota Violero y otra con aplicaciones la hizo Ricarda Reillo. Las demás pues se han ido haciendo. Carmelo, la que tiene puesta ahora en la exposición, la hizo con aplicaciones que él mismo hizo y se la hizo también él mismo. Y las demás, las que se le ponen en su festividad, la Virgen de la Esperanza, con bordado, vamos, son telas bordadas, y esas se las ponen, son 2 que se ponen en la festividad de la Virgen de la Esperanza. Y luego las de salida, pues son esas, la que se hizo primera o la que se hizo con los donativos de los hermanos, y esta de Carmelo también se le ha puesto en alguna salida en Semana Santa. Bueno, todas estas que te he dicho pues han ido con el tiempo pues por ir innovando, por ir renovando el vestuario, y que no sea siempre la misma. Claro, tenemos el afán de que vaya guapa siempre y queremos innovar. Las que se le ponen en su festividad pues son como más alegres, más
más vistosas en cuanto llamativas. Luego, claro, las de salida pues son bordados más elaborados, que es la finalidad que tienen es eso, que vaya siempre luciendo la Virgen. Se intenta también que las vista todas, sobre todo en el baptisterio. Sí, en el baptisterio, pues claro, las que tiene así más tiempo, como más sencillas, pues son las que unas veces se le pone una, otras veces se le pone otra. El caso es renovando, que precisamente cuando estábamos preparando la exposición, si tendréis cosas que no le ponemos, no, se lo ponemos todo. Le vamos dando la vuelta, como quien dice, a no ser que esté algo ya muy deteriorado, pero vamos, siempre vamos renovando. Es una labor callada que hay, pero participan pues muchas mujeres que no son ni siquiera, no pertenecen a la Junta, pero que lo hacen con mucho gusto. Porque cuando trabajamos en ello, las mujeres que estamos en la Junta, pues bueno, eso está implícito en el trabajo de la hermandad, pero que se le dé un homenaje o un reconocimiento a las mujeres que lo han hecho voluntariamente, que se han prestado con tanto gusto, pues la verdad que es un acierto, porque ya te digo que las que estamos dentro de la Junta pues es nuestro trabajo. Pero las personas que son ajenas a la Junta y están deseosas de ayudar en lo que sea, pues eso tiene su mérito, porque son muchas horas. Bueno, pues las camareras de la Virgen principalmente es tener todo el ajuar, toda lo que es la ropa, pues bien cuidada, puesta a punto, y sobre todo pues cuando llega alguna época donde hay que cambiarla de vestido, pues siempre tenerlo pues planchado, lavado, lo normal, y bien puesto para vestirla, para que quede bonita. Sí, tenemos unas cajoneras especiales pues para tener todas las sayas bien estiradas, los bordados que no se peguen, sobre todo cuando hay terciopelos, para que no se queden los bordados marcados, y sobre todo pues vigilar mucho la restauración pues de piezas o dorados que se pueden descoser un poquito y estar pendientes de tenerlo a punto. No es difícil, lo que pasa es que como ya tiene tanto pues siempre hay que decidir. Pues tenemos hay muchísimo, sobre todo pañuelos tiene muchísimos. Luego tiene alguna saya, algún traje, rostrillos, también tiene muchos de encaje. También suele tener, aparte de las joyas, rosarios, tiene muchísima variedad. Pues tenemos 3 coronas, aparte de la que lleva puesta la Virgen. Por ejemplo, la de plata de 1807, que esa pertenecía a una Virgen del Rosario desaparecida en la guerra, y esa fue con la primera que, al nada más traerla, le pusieron esa corona. Luego, la corona dorada, la que tuvo la primera, fue donada por don Manuel Torres y señora en el año 46-47, y fue un encargo especial en Sevilla porque querían que fuese igual que la de la Macarena, exactamente igual. Lo que pasa es que diferencia que la de la Macarena es de oro y la nuestra es de latón, pero es exactamente igual. Y una cosa muy curiosa que lleva es que lleva un ancla dentro de la corona, que eso cuando está puesta pues no se aprecia, por motivo de que es el símbolo de la esperanza, el ancla. Y luego tenemos el aro con estrellas, que esa corona se suele poner siempre en Cuaresma. Suelen ir todas las vírgenes con aro de estrellas en Cuaresma. Pues la corona con la que procesiona pues es del año 1993, aprobada en Junta y se adquirió ese año.
tiene joyas, tiene broches, tiene pendientes, tiene anillos, lo normal que le suelen regalar a las vírgenes. Pues mira, exactamente no lo sé la fecha exacta, porque también fue una cosa así un poco espontánea, no fue algo así por decisión de nadie ni mía propia, sino que fue un poco pues con afán de colaborar, de ayudar a las mujeres que se sentían como un poco, tenían bastante ellas del mismo, casi pedían ayuda un poco y queríamos pues eso, que tener posibilidades de que la Virgen luciera siempre lo mejor posible y que hubiera, y siempre habiendo gente dispuesta de la hermandad, en esta hermandad siempre se prefiere eso, entonces es una de las cosas que... Y entonces pues yo me lancé un poquito así porque me gustaba el tema y me fijaba mucho en los rostrillos de las vírgenes, sobre todo de la gente, de cuando hay vírgenes por ahí, la gente que tiene mucho arte para vestir en Andalucía y esas cosas, pues me ha gustado mucho el tema y no sé, y me lancé un poco así, sin pensar, y más o menos fue por esas fechas, por el 2000 y algo, sería así. Y fue un poco así como digo, a atreverme y para adelante, y ahí aprendiendo poco a poco, cometiendo más errores, otros menos, unas veces mejor, otras veces peor, pero vamos, fijándonos en lo mejor y haciéndolo lo mejor posible. Es más complicado de lo que parece, aunque tengas algunas nociones y te hayas fijado y hayas visto cosas, porque la mayoría de la gente, de los vestidores, nunca te descubren sus secretos, no quieren que haya gente alrededor de ellos para aprender ni para eso, entonces tiene que ser un poco improvisar sobre lo que está haciendo una vez terminado. Entonces el problema... bueno, pues es, como tú dices, que te encuentras con un rollo de puntilla grande, de varios metros, en lo cual tienes que de alguna forma elaborar el rostrillo en el pecho, tanto en el pecho como en el de la cara de la Virgen, o te encuentras con un trozo de tela o dos trozos de tela, en el cual también lo tienes que elaborar de otra forma. Ya son varios estilos y varias formas distintas que tiene para poder hacerse. Y es un poco pues eso, es aprender sobre lo que ves ya hecho y más o menos imaginarte cómo se hace, y luego pues ya con la experiencia vas intuyendo, pues mira, esto tiene que hacerse así, y vas aprendiendo cosas que los mismos errores te hacen de aprender. Y entonces, bueno, pues es un poco, pero sí es una tarea un poco complicada, sí, no es fácil. Bueno, pues ahora la Virgen concretamente tiene muchas telas muy diferentes. Antiguamente casi siempre se utilizaba la puntilla, la estilo blonda, pero ahora pues depende. Ahora llevamos ya bastantes años que intentamos vestirla, depende del momento, de una forma más sobria, de una forma un poco más, si es su fiesta a lo mejor la ponemos un poco más para el tema de Adviento y Navidad, más alegre. Entonces tratamos de ir compaginando un poco la forma de vestir con el tiempo o con la festividad que se va a celebrar. Las telas, pues hay, como te digo, tenemos puntillas, pues hay también encajes de chantilly, tenemos también varios encajes de chantilly, tenemos algunas telas también de encaje bordado, y luego hay telas brocadas que son normalmente telas que se utilizan para hacerle todo el rostrillo enjaretado, que es con jaretas, con plieguecitos, que es lo que muchas veces, concretamente en el dibujo que lleva el tema del recorrido de Esperanza este año, que es el conmemorativo del aniversario, tiene un rostrillo enjaretado que está hecho con tela brocada. Y ahora pues la Virgen tiene un rostrillo hecho con puntilla que lo tiene en dos colores, en color dorado y color crudo, que está hecho con puntilla, que son puntillas anchas de unos 15 centímetros o así de anchura.
Pues en observar, fijarme en las cosas que me gustan, fijarme en eso y bueno, pues ahora tenemos facilidad con los móviles que puedes hacer fotos, también tenemos el tema de internet que puedes mirar cosas y sobre todo pues eso, hay formas de vestir que hay vírgenes que la tienen muy marcada, un estilo y pues a lo mejor coges un poco alguna vez ese estilo. Por ejemplo, nosotros hace 2 o 3 años, el año que nos salimos, que no sé exactamente cuándo fue, que nos salimos en una procesión, la Virgen la vestimos estilo de la Esperanza de Triana, iba con el rostrillo muy parecido, y este año pasado, que sí hemos salido a la calle, gracias a Dios, pues hemos procesionado, pues iba con estilo macareno, llevaba el pico macareno, llevaba toda la blonda, la puntilla, estilo macareno. Y entonces, y hay otras veces que, bueno, que la solemos poner un poco, pues también, pues con enjaretados, con tal, como he dicho antes, que son, pues hay otras vírgenes que lo llevan así. Por ejemplo, hay una virgen muy marcada también en Sevilla que me gusta mucho, que es la del despojado, la Virgen de los Dolores del despojado, que también lleva ese estilo enjaretado casi siempre. Entonces, bueno, pues un poco basándonos en todo eso, pues compaginamos telas blondas y eso, y observando, pues mira, esto me gusta más, este estilo me gusta más para ir en el paso, o me gusta más para Cuaresma, para estar en Cuaresma, porque a lo mejor en Cuaresma le ponemos todo enjaretado por el tema de que más sobrio, más tal, y en Cuaresma que no hay adornos tampoco en los mantos ni en los vestidos, y es un poco otro estilo. Cuando sale en procesión, bueno, o cuando llega su día, el Día de la Esperanza, tratamos de que vaya un poco, que da un poco esa esperanza. Es una dolorosa, pero una dolorosa con esperanza. Entonces, el nombre lo indica todo y queremos que también, pues eso vaya acompañado un poco en su forma de vestir. Sí, porque, por ejemplo, en la capilla que tengo en mi espalda, lo que podemos ver son las planchas de lo que es el trono de la Virgen de Semana Santa, que en ese caso son el frontal, que es el que vemos, y el trasero, la plancha trasera, que es la que lleva, digamos, en lo que es la carroza, ya que los laterales están puestos en lo que es el altar de la Virgen con el palio. También podemos ver lo que son las faldillas de cuando lleva la carroza, con unas pinturas que representan diferentes escenas de la Virgen, de su infancia también, además de lo que son diferentes carteles donde la Virgen ha sido protagonista a lo largo de estos 75 años, además de diferentes cuadros de, pues, sobre todo el trabajo tan importante que han llevado las mujeres a lo largo de estos años, como su primera salida procesional en andas con los anderos, y también unas marchas que han sido dedicadas a ella. Entonces, básicamente también representa esos estamentos de las mujeres dentro de la hermandad, el grupo de los anderos y la banda de cornetas. Luego, aparte, también tenemos la crucería con los favores guía, que es la que va abriendo la procesión el Jueves Santo por la noche en el Vía Crucis del Silencio que realizamos. Hemos querido un poquito también separar con eso lo antiguo y lo actual. Pues ahí tenemos las planchas antiguas del anterior trono, ya que se cambiaron. Es un poco una recreación también, no es exactamente, porque las planchas pues hay algunas que ya no están bien o cualquier cosa, entonces una recreación que hemos querido intentarlo de la forma más fiel a lo que se llevaba, al igual que también lleva sus falores antiguos de cola y las ánforas también, que es con las que procesionaba anteriormente.
Aparte de que también en ese lado también podemos ver lo que son las diferentes coronas que ha tenido, o la diadema que se pone para la Cuaresma, etcétera. Los que estamos en el momento que nos toca, el objetivo siempre debe ser enriquecer y ganar, sobre todo, pues, más elementos o ajuar lo que haga falta para que la hermandad, en este caso la Virgen, siga creciendo. En este caso pues, se puede ver, por ejemplo, en la foto de las mujeres cosiendo las antiguas bambalinas, que luego fueron sustituidas por estas, el manto antiguo con el que procesionaba, que ya también fue sustituido, y sobre todo el paso con las planchas y cómo el paso también ha cambiado de los primeros años, que era muy estrecho, un palio muy estrecho, al actual, que ahora es muy ancho, ha evolucionado mucho. O sea que ha cambiado, ha evolucionado a mejor, creo yo. Nunca nos podemos parar, siempre hay que tener proyectos en marcha y no pararnos nunca. XVI, XVII y XVIII. No podemos entender el desarrollo de Campo de Criptana sin entender el desarrollo de la comarca de La Mancha. En este caso, nuestra intención es aportar un nuevo punto de vista sobre un tema que ha sido bastante recurrente siempre, aquí en el término de Alcázar, y bueno, tomando una perspectiva arqueológica, a la vez que multidisciplinar, entender un poco esas pruebas que tenemos. No, muchas gracias por asistir y los paso con mi compañero. De viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas al viento, hacen andar la piedra del molino. Aparecen las piedras del molino, pero no es la única vez que aparecen a lo largo del Quijote para el funcionamiento del molino. Sin piedra el molino no muere, es algo necesario. Y esta importancia de las ruedas de molino no solamente se ve en el Quijote, sino en muchas otras obras de la literatura española del siglo de oro y en el arte. Mientras lo solucionamos, el año pasado, realizando el máster de investigación en la Facultad de Letras de Ciudad Real, mi director de TFM me propuso el tema de las canteras de Piédrola y acepté de buena gana porque me resultó algo muy interesante y por unas singularidades muy concretas que tiene este sitio. Y bueno, y aquí tenemos otro pasaje del Quijote, que, hablando de la importancia de las muelas, porque te hago saber, Sancho, que a boca sin muelas es como molino sin piedra y en mucho más se de estimar un diente que un diamante. ¿Por qué las canteras de Piédrola? En primer lugar, por la gran cantidad de piezas y marcas de cantería que se conservan. Conservamos más de 160 in situ, algo que es rarísimo porque la cantera es un sitio de producción, por tanto las piedras que se producen se llevan hacia el molino, no se quedan en el yacimiento. Entonces, que se conserven 160 puede ser o porque eran malísimos los canteros, cosa que dudo, o porque la producción era tan grande que los restos de talla y los descartes eran muchísimos, entonces tenemos una gran cantidad. En segundo lugar, es interesante porque es la primera cantera de este tipo en Castilla-La Mancha, excavada y musealizada, y la segunda en toda España después de las canteras de Trébago en Soria. Se encuentra en este yacimiento multisecuencia, que es Piédrola, con ocupación desde el Calcolítico hasta la actualidad, y es una muestra bastante interesante de estos patrimonios emergentes que se están poniendo en valor actualmente, que son patrimonios que no son el típico elemento patrimonial que conocemos. Pues alguien ve una catedral o una iglesia y no queda duda que es patrimonio, pero este tipo de canteras, bien por su característica de lugar de producción o bien
por su relativa modernidad, al ser de la época moderna, no se consideran patrimonio por derechos propios, son estos patrimonios emergentes. Entonces resultaba interesante trabajar sobre él. Lo que intentamos hacer fue llevar una documentación integral de alta precisión para conocer este sitio, sumada a las fuentes arqueológicas. ¿Cómo hemos llevado hasta a cabo esta investigación? Pues mediante la prospección intensiva, terrestre y aérea, mediante un UAV, que son las siglas en inglés de un vehículo aéreo no tripulado, o sea, lo que usualmente conocemos como un dron. La excavación arqueológica como método principal de investigación que tenemos los arqueólogos, y la arqueometría, que es pues, obtener datos empíricos precisos sobre un resto arqueológico que hemos basado en la fluorescencia de rayos X, que nos permite conocer la composición química de estas piedras, y la fotogrametría, que es un método de documentación que, basándose en fotografía, en miles de fotografías, podemos conseguir modelos 3D de lo que queramos, de un vaso, de una cerámica, de una cantera, de lo que queramos. Entonces, empleando la fotografía del dron y la terrestre, hemos conseguido un modelo 3D de las 15 canteras de Piedrola, que nos ha permitido pues, prospectar y conocer este sitio. Y luego todos estos datos que hemos obtenido los hemos juntado en una base de datos espacial que están muy en uso y son muy útiles, que son los sistemas de información geográfica, que nos ha permitido generar un sistema de fichas normalizadas que recogen todos los datos. Como toda investigación tiene unas dificultades que nos hemos encontrado, que es la escasa bibliografía. Como bien ha dicho José Manuel, es un tema que está no muy tratado hasta ahora. La investigación se ha centrado más en los molinos en sí que en la piedra, salvo excepciones en Francia y en el extranjero. En España apenas ha habido investigación sobre este tema. La gran extensión del yacimiento, Piedrola tiene como unos 2 kilómetros cuadrados de extensión total, y las canteras unas 15 hectáreas. Entonces, esto es una potencialidad por su tamaño, pero es una dificultad, sobre todo si queremos hacer una investigación a gran escala y con mucha precisión. Otro problema es la tipología uniforme de las piezas. El molino barquiforme se distingue perfectamente de un molino ibérico, o un molino ibérico se distingue perfectamente de uno romano, y uno romano de uno medieval. Pero a partir de la Edad Media, los problemas de identificación son mayores, porque la tipología es básicamente un disco de piedra circular con un agujero en el centro. Puede variar de tamaño, pueden variar su forma de ensamble, pero básicamente la tipología es muy uniforme. Y luego para la investigación, pues lo típico que tiene cualquier investigación documental: el problema de acceso a las fuentes, están en archivos, no todas están digitalizadas, la conservación de los documentos, muchos tienen manchas de humedad, se ha perdido parte del texto, en fin. Y sobre todo un llamativo silencio documental respecto a Piedrola, un sitio con esta antigüedad y con esta potencia arqueológica. No aparece lo que debería, tan representado como debería en las fuentes. Quizás sea porque acabamos de empezar y no hemos dado todavía con las fuentes, pero llegaremos. Bueno, y antes de, os voy a hablar del paraje de Piedrola, que es este sitio que llevamos excavando desde el año 2014. En 2013 ya se empezaron a hacer cosas y que está dando unos resultados muy interesantes y que lo convierte en un sitio único, porque tenemos toda la historia de España en un mismo enclave, desde la edad del cobre, bronce, hierro, romanos, medievales, ahí hasta hoy. Tenemos los caseríos actuales, pozos de noria e incluso una antigua estación o parada del tren. Bueno, en 2013 el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan se puso en contacto con la Universidad de Castilla-La Mancha para hacer un estudio de la potencialidad arqueológica de este sitio, y se llevó a cabo una prospección intensiva de todo el paraje que nos permitió distinguir una serie de áreas de ocupación en base al material que aparecía en superficie, que son las siguientes. Como vemos en gris, los restos del Calcolítico bronce, que se concentra en una zona muy concreta en torno al Castillejo de Piedrola, que es una elevación natural que aparece en torno al centro del yacimiento, y alrededor de él aparecen todos estos del Calcolítico bronce. Este Castillejo de Piedrola además es una cantera. Tenemos 3 zonas de ocupación de la Edad del Hierro, con restos de la Edad del Hierro, es decir, con cerámica ibérica o carpetana. No está claro, pues estamos en una zona en que no está claro si estamos dentro de la Oretania, que es la parte ibérica de Ciudad Real, o ya dentro de la Carpetania, que corresponde más con Toledo. Entonces estaríamos en esa zona de la frontera entre estos dos pueblos. Entonces no sabemos todavía, hasta que nos cabemos, si somos carpetanos o somos oretanos. Sí. Luego tenemos restos romanos de una villa rural, ¿no? Con farsa urbana, que hemos documentado con unos fragmentos de mosaico, y unas estructuras que parecen ser de canalización de agua, pues para surtir la villa y sus zonas de cultivo. Luego tenemos una grandísima cantidad de restos medievales
en torno a este centro del yacimiento, tanto islámicos, que parece ser la principal ocupación de este sitio, como posteriormente cristianos, ya con menos cantidad de restos y ya un progresivo proceso de despoblación del sitio. Y de época moderna, las canteras moleras, que recorren en un arco de 2 kilómetros de norte a sur, todo el yacimiento, y son 15. 14 eran hasta este verano, en agosto documentamos la última, sí, a 115. Bueno, de la parte más antigua de Piedrola encontramos en una obra de Ángel Vaquero del 84 que se llama Apuntes sobre el patrimonio arqueológico de Alcázar de San Juan y su comarca. Estas piezas escritas por Ángel Vaquero al Paleolítico, y que sería pues la ocupación más antigua de Piedrola. Hasta el momento no hemos encontrado nosotros restos paleolíticos de forma tan clara, pero debe haberlos, lo que no sabemos es dónde todavía. Del periodo calcolítico, es decir, la edad del cobre, encontramos un campo de hoyos en torno a ese cerro central del yacimiento, que en su zona más cercana a esta elevación está a una profundidad de casi 2 metros de potencia. O sea, 2 metros de tierra de progresivas ocupaciones sobre estos restos calcolíticos. Documentamos este campo de hoyos que se extiende pues, por unos 50-60 metros alrededor de diámetro alrededor del cerro, donde encontramos cerámica campaniforme, una cerámica muy específica de este periodo, con pasta blanca en las incisiones y bueno, incluso algunas cerámicas bastante completas, lo que es bastante llamativo. De época ibérica solamente contamos con el material encontrado en superficie durante la prospección, pero vamos, que es el típico material ibérico con decoraciones circulares, bandas horizontales, pues, el típico material ibérico que aparece en la zona, incluso cerámica ibérica gris, que nos hablarían de un poblamiento rural en este sitio que probablemente se movería a lo largo del tiempo, aunque tenemos 3 núcleos, no estarían ocupados durante todo el tiempo, sino que se extenderían se iría moviendo, ¿no? En cualquier caso no sería nada fortificado, sino probablemente un asentamiento rural de explotación del territorio. De época romana encontramos estas estructuras de la paz rústica de la villa, la parte de producción, y un fragmento de mosaico con unas teselas pequeñísimas que nos indican una gran calidad de factura y por tanto un mosaico bastante caro. Esto nos habla de una villa de gran riqueza. Solamente hemos hecho 3 sondeos en esta parte romana, pero vamos, todo indica que es una villa de gran riqueza, con unos suelos de opus igninum, que es un elemento que se empleaba, que es una especie de mortero de cal y yeso, y con inclusiones cerámicas, que se usaba para impermeabilizar estructuras hidráulicas. O sea, estamos muy interesante y que deberíamos seguir. Y luego de época islámica, esto salió mucho en la prensa en su momento, encontramos una necrópolis con un cementerio, con los cuerpos enterrados con el rito musulmán, de lado, mirando a la Meca, sin ningún tipo de ajuar, en fosas estrechas, y en un sondeo de 5x5 creo que tenía, encontramos 7 tumbas. O sea, si en 5x5 tenemos 7 tumbas y el olivar tiene, bueno, pues lo que tenga, es enorme, estamos hablando de una necrópolis de gran tamaño, y si el cementerio es grande, probablemente el pueblo también, el pueblo donde vivía esta gente. Deberíamos seguir excavando, pero claro, hasta ahora hemos estado sondeando por los diversos puntos del yacimiento, pues para ver qué hay, y luego ya plantear una excavación en extensión. Y luego, la estación de Piedrola, que algunos recordarán, a ver, yo no, desde luego, pero hasta hace pocas décadas estaba en pie, como vemos en esta fotografía, y el tren paraba allí, probablemente para cargar agua, porque Piedrola lo que tiene es una gran cantidad de pozos, que son lo que justifican el poblamiento tan continuado en este sitio. Mucha agua, en mucha cantidad y de mucha calidad. Y luego las canteras moleras de las que estamos hablando, que son de época moderna. Esta es una imagen de la cantera C5, que es la que hemos estado excavando y la que se va a musealizar. Y bueno, en Castilla-La Mancha contamos con diversas canteras documentadas por Timothy Anderson en 2014. Vemos que la provincia de Castilla-La Mancha con más canteras es Guadalajara, con 9, y seguida por Ciudad Real con 4. De estas 6, solamente 2 son de esta cronología que estamos tratando, y la más grande es la de Piedrola, con 15 hectáreas de extensión y multitud de piezas producidas. Y es que en esta cantera no solamente se producen piedras de molino, que es la principal producción, sino que también se producen otra serie de elementos para
dedicadas a la producción de los principales recursos agrarios de La Mancha, que son, como sabemos, la tríada mediterránea, el cereal, la vid y el olivo. La principal pieza que se produce son los molinos harineros, que tienen este aspecto, probablemente sea medieval, por su tipo de ensamble. Ya digo que esto es algo que hay que coger con muchas pinzas, pero bueno, aquí lo vemos. En cualquier caso, este molino sería de mano, que aparece en el diagrama. La siguiente pieza son las prensas de vino, este tipo de prensas que se empleaban, una estructura de madera donde se colocaba la uva y con un tornillo, una prensa, se exprimía la uva y el mosto caía en estas pilas que llamamos camas de vino o camas de prensa, donde se recogía el mosto y por este canalillo vertedor que aparece, pues caería el mosto. Otra pieza que aparecen fabricadas son los rulos. Los rulos de molduración de aceituna son los que se empleaban de las almazaras para triturar la aceituna. Y estamos acostumbrados a ver estos rulos cónicos que aparecen en muchas rotondas de decoración en los sitios. Pero esos rulos son más tardíos. Como vemos en esta época, los rulos eran igual que las piedras de molino, con la diferencia de que en vez de moler de forma horizontal, molían de forma vertical con el canto de la piedra, movidos por la fuerza de los animales. Aquí tenemos una reflexión de cómo funcionarían estos rulos de molduración. El proceso de fabricación del aceite en este momento es curioso. Primero se produce la molduración de la aceituna con estos rulos y esta pasta de aceituna se traspasaría a unos capazos o unos herramientas de materia vegetal, de mimbre, que se colocaban en pilas sobre estas piezas, que son las regaifas, que también se fabrican en Piedrola, que cumplen la misma función de las camas de vino, es decir, recoger el zumo de aceituna resultante, pero como la exprimir aceituna genera mucha menos cantidad de líquido que la uva, no es necesario tallar una pila completa, sino que con un reguerillo perimetral sería suficiente. Ahí vemos Y luego otra pieza muy curiosa, que son los quintales. ¿Qué es un quintal? Pues una cosa que pesa mucho, ¿no? Pesa un quintal. Sí, efectivamente, es un contrapeso. Son contrapesos que se usaban en este tipo de prensas, que son las prensas de viga, que es una gran viga de madera, con un tornillo sin fin en la punta y unido a estos quintales. Girando el tornillo sin fin, el quintal tira de la prensa, de la viga, y se produce el prensado en esta zona de aquí. No se ve el ratón, pero bueno. Es otro tipo de forma de prensar el aceite en este caso, y son los quintales. Se documentan poco, pero se documentan, o sea que se fabricaban. O sea, tenemos todos los elementos necesarios para producir tanto el vino como el aceite como la harina en este yacimiento. Y bueno, aquí vemos las canteras de Piedrola, son 15 de norte a sur, las hemos ido nombrando pues, de forma correlativa. Y lo que llama la atención, estando allí y visto desde la ortofoto aérea, es que está plagado de caminos. Si vas de Alcázar de San Juan hacia Piedrola, el camino es recto, totalmente recto, y al llegar a Piedrola empieza a bifurcarse hacia todos sitios. De hecho, desde el centro del yacimiento podemos llegar a todos los pueblos de la comarca, y sobre todo se comunica con la Cañada Real Soriana Oriental, que discurre hacia el oeste del yacimiento, de norte a sur, y que nos comunicaría pues, con el sur de la provincia y hacia Madrid. De hecho, Piedrola se enclava en el antiguo Camino de Madrid, que en un documento del archivo de Alcázar de San Juan hemos encontrado una referencia que nos dice, no dice nada de Piedrola, sino que nos dice que en el camino que de Alcázar va a la corte de Madrid y que pasa por las casas de Piedrola. O sea, sin duda, esto es un lugar de tránsito constante. De hecho, hay unas edificaciones que algunos dicen que podrían ser una casa de postas para cambiar de caballo. O sea, es un lugar de constante tránsito durante este momento. Y sobre todo que está muy bien comunicado pues, con la Cañada Real y con el resto de zonas. Por tanto, el transporte de las piedras de molino desde este punto hasta los molinos sería sencillo y probablemente sea uno de los éxitos de esta cantera, por eso es tan grande. Bueno, pues como método para la documentación usamos, como he dicho, la petrografía y caracterización geoquímica, que es un estudio que llevó a cabo el Instituto Geológico el Instituto de Geología Aplicada de Almadén, que es de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y el proceso fue el siguiente: primero identificamos la piedra según el mapa geológico nacional, donde aparecen como areniscas o dolomitas, no lo especifica, o sea, no está claro en el mapa.
Con esta caracterización inicial se tomaron una serie de muestras a lo largo de todo el yacimiento, con dos métodos, con el equipo portátil de fluorescencia y rayos X, y tomando muestras que llevamos al laboratorio de IGEA y que se analizaron allí. El proceso es moler la muestra en un mortero de ágata durante una serie de minutos y se pasa a la máquina y nos da la caracterización geoquímica de la roca, elemento por elemento y en porcentajes. O sea, hemos conseguido la firma química de la roca, es como si dijésemos su ADN. Sabemos exactamente de qué está compuesta la roca de Piedrola y como tenemos 15 muestras, podríamos incluso distinguir la roca del norte, del centro y del sur del yacimiento. ¿Esto qué nos permite? Pues si encontramos en un documento una muela de Piedrola en un molino, esté donde esté, y vamos allí, tomando una muestra, podríamos saber a ciencia cierta si procede de Piedrola o no. Y esto, pues a partir de aquí, saber cuál es el radio potencial de venta de este sitio, a cuántos molinos llegaban estas piedras, que parece ser que fueron bastantes, y en fin, ver cuál es la potencia económica de este sitio y para que, bueno, parece ser que fue un motor económico importante, porque una piedra no es algo barato, una piedra de molino. Según algunos documentos lo equiparan al peso de un par de muelas al precio de una casa de la época. Entonces es algo que movería muchísimo dinero en este momento y por eso es tan llamativo que no haya documentos. Habrá que ver dónde están porque debe haberlos. Y luego el proceso, además de estos análisis geoquímicos, el proceso de investigación que hemos llevado es la toma de datos en prospección, que nos permite generar un inventario de todas las piezas presentes, realizar los vuelos de dron, que nos ha permitido generar una fotogrametría de todas las canteras, y por último, empleando GPS, georreferenciar las piezas. Todo esto junto da lugar a un sistema de información geográfica donde se aunan todas estas informaciones, todos estos datos, ya no solo en el papel, sino ubicados en su sitio. Es una base de datos espacial, porque en la arqueología una pieza fuera de su contexto no tiene ningún tipo de valor. O sea, una pieza que si no está en el yacimiento y no sabemos dónde está, con qué se relaciona, carece de valor. Por eso el problema del expolio. O sea, puedes tener la mejor pieza del mundo en tu casa que no vale para nada si está en tu casa. O sea, si no está en un contexto estratigráfico, arqueológico, pierde todo su valor científico. O sea, tendrá valor, será muy bonita, será muy antigua, pero carece de valor. Entonces, por eso es tan importante establecer los datos con su ubicación espacial, y de ahí la utilidad en sí. Y esto nos ha permitido generar un sistema de fichas normalizado que se puede seguir ampliando con un catálogo completo de todas las piezas. La toma de datos en prospección pues se utilizó con unas tablas que luego pasaron a unas tablas digitales. Este es el dron que empleamos, que es un Phantom 4, que es uno de los modelos más empleados en la arqueología, de la empresa Baraka Arqueólogos, que realizó los vuelos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se ve la cantera desde el dron. Pues fotos como esta, pero miles, y desde todos los ángulos posibles, nos generan un modelo 3D de la cantera que nos sirve para conocer sus formas, incluso para prospectar, ya porque tenemos unas piedras que miden 65 centímetros de diámetro, las podemos ver en la pantalla de ordenador de este tamaño. O sea, hemos conseguido una definición bastante grande. Y este es el resultado final de este sistema de información geográfica. Esta es la cantera C3, que es la más grande del yacimiento, la que más piezas conserva, de todos los tipos que hay presentes. Y como vemos, tenemos la ubicación de cada una de las piezas en su sitio. Y luego una ficha individualizada de cada pieza de cantería. Esta es una regaiza con su ubicación en la cantera, una foto desde el suelo y la ortofoto desde el dron. Este es el resultado de la fotogrametría. La fotogrametría genera un modelo 3D que tú puedes ver donde quieras, pues si lo ves desde arriba te genera una ortofoto, que es una foto cenital, que además puedes medir, está corregida para que puedas medir distancias, tamaños, todo. Entonces, este es el nivel de precisión que hemos conseguido con los vuelos de dron. Y bueno, en cuanto a la investigación de las fuentes documentales, habrá que seguir profundizando en ella, ya que es un proceso lento y complejo. Bueno, pues nos ha permitido obtener una periodización así inicial del sitio. El primer documento en el que tenemos referencia a Piedrola es de 1241, que es la Carta de Población de Alcázar de San Juan, en la que se establecen los límites del término y se dice que partan por Piedrola con Quero. O sea, el Piedrola está entre Alcázar y Quero, y en la Carta Puebla se dice que partan por allí con Soga. O sea,
sirve de frontera entre estos sitios. Y además se dice que sean las dos partes de Piedrola para Alcázar y otra para Quero. Ahí surge la duda de las dos partes de qué están partiendo, porque están partiendo algo en tres partes y dos son para Alcázar y una para Quero. Puede ser la población de Piedrola, puede ser las canteras de Piedrola, no lo sabemos, pero hay algo grande que están partiendo en tres partes y que dos se quedan para Alcázar. El siguiente documento es del año 1260 en el fuero de Alcázar de San Juan, que es copia del de Cuenca, ¿no? La mayoría de los fueros de La Mancha están hechos a imagen del fuero de Cuenca, en el que en uno de los capítulos se dice que todas las canteras, pedreras y molares, los molares son los lugares de producción de muelas, donde está la piedra molar, la piedra donde se hacen las muelas, que todos los molares sean del concejo. O sea, el concejo en este momento, en la administración, el poder, se está asegurando el control total de las canteras de producción de piedras de molino como un recurso estratégico, porque sin estas piedras no pueden moler, y si no pueden moler no tienen pan, y si no tienen pan la gente se muere de hambre. Entonces, este recurso tan importante y tan básico para la vida de estas personas, tú puedes tener muchos molinos, pero si no tienes piedras de molino no te vale para nada. Entonces, pues eso es interesante, que las estructuras de poder se aseguren el control de este recurso. Varios siglos después, en 1489, encontramos un documento que está en el Archivo Histórico Nacional en el que el rey, Carlos I, le dice al prior de San Juan que, bueno, la fecha no es esta, el documento es posterior, pero en el documento se dice de 40 años a esta parte. Entonces, el prior de San Juan está cobrando aranceles por limitados productos que no debería cobrar. Entonces el rey le dice que deje de cobrarlos. El documento de Carlos I pues dice que esos aranceles están cobrando de 40 años a esta parte. Entonces, 40 años antes aparece tráfico de muelas de piedra, de muelas de piedra por el campo de San Juan, y concretamente por el Alcázar de San Juan. Y además nos dice su valor, el valor de los maravedís que está pagando cada muela de piedra por pasar por allí. Y además de toda la lista, que tiene varias páginas de estos productos que se están cobrando aranceles sin deber, es la única que prevé que la carreta pueda ir con carretada y sin carretada. La carretada es la carga que lleva la carreta. O sea, es el único producto que se prevé que los carros puedan ir vacíos. ¿Por qué puede ser esto? Pues probablemente porque fuesen a cargar o porque viniesen de descargar del molino. Entonces aquí nos está asegurando de que aquí hay un tráfico de muelas de muelas de piedra pues importante. A finales del 16, Inocente Rabacho Buendía, que es un historiador de la provincia y que trabajó sobre la provincia de Ciudad Real, nos dice que en Alcázar de San Juan, a finales del 16, había boteros, curtidores, fundidores, todos estos oficios que aparecen en los documentos, y fabricantes de piedras de molino, y que anualmente el concejo bueno, pues, nombraba veedores para este gremio. O sea, el concejo tenía control directo, un veedor es una especie de inspector sobre este trabajo. O sea, anualmente nombraban unos inspectores que se encargasen de ver que estos molinos se fabricaban bien y que no había irregularidades. Veedores de piedras de molino. Y por último, la última referencia que hemos encontrado hasta la fecha en Piedrola procede de 1812 y es un documento del archivo de Corral de Calatrava, que está a casi 100 kilómetros de aquí, en el que aparecen 4 muelas de Piedrola. Es una venta el molino se vende, ya en este momento tardío el molino probablemente ya no estaría en uso, y al final del documento aparece un inventario de todos los pertrechos del molino, como lo llaman, los bienes del molino, lo que había. Y aparece, pues había pues la cama, no sé qué, todo lo que había en el molino. Y aparecen 4 piedras de Piedrola, y una de ellas dice que está menos que mediada. Es decir, pues está menos que mediada, o sea, no está completa, no es nueva, probablemente estaría ya descartada por el uso. Pero bueno, en cualquier caso sabemos que había piedras de Piedrola a más de 90 kilómetros de aquí, o sea, es un radio de extensión grande. Y la última fuente que nos habla de Piedrola es del siglo XX, que es Hombres, Lugares y Cosas de la Mancha, del doctor Rafael Mazuecos, que es una obra bastante interesante de leer, nos habla de muchos aspectos de la vida cotidiana de La Mancha entre los años 50 y los 80, una obra que está digitalizada por el Patronato Cultural Alcázar y que yo recomiendo su lectura. Y Mazuecos era propietario de algunas parcelas de Piedrola. Él plantó el olivar donde actualmente está la necrópolis y documenta que aparecían cuerpos que se extendían más allá del camino. O sea, nos habla mucho de cómo tenía tierras allí y se dedicaba a explotarlas, pues movía tierra, entonces tenía conocimiento de todo lo que había ido apareciendo. Todo eso es muy interesante. Y habla de las canteras, y de hecho las identifica como piedras de molino y casi se acerca hasta su cronología. Es algo muy interesante.
Y bueno, aquí pues una estimación de lo cual podría ser el radio de venta potencial de Piedrola. Solamente conocemos el molino de Corral, pero bueno, hemos trazado este radio, y si esto fuese cierto podríamos llegar incluso hasta la Comunidad de Madrid, o sea que es un radio de venta bastante amplio. En mi opinión, probablemente se quedase en el Tajo, no creo que llegase hasta más al norte, pero bueno, no lo sabemos, habría que seguir mirando. Y bueno, en conclusión, las canteras son solamente una parte de este gran yacimiento, que tiene muchos restos de muchas cronologías y de una gran riqueza, por lo que parece. Se han fabricado 5 tipos de pieza, que es una de las pocas canteras de la península, no me atrevo a decir de la península porque no estoy seguro, pero de la Mancha seguro, en el que se fabrican tantos tipos de piezas distintos. El método de extracción sería el de extracción por bloques, cortaban grandes bloques poligonales de la roca, que luego iban devastando para darle forma circular y sacar la roca. Y por lo que hemos visto, debe haber una potencia productiva enorme, con más de 15 hectáreas de extensión. O sea, el relieve original de Piedrola son una especie de dunas, estos en el Eoceno, hace varios millones de años, era un entorno lacustre, una laguna somera. Entonces se encuentran, la roca que aprovechan para fabricar las muelas es una roca arenisca, como hemos dicho, que es básicamente la fosilización de unas dunas de arena. Son dunas de arena que están cementadas y han formado estos grandes bloques de piedra. Estos bloques pueden tener una altura de 5 o 6 metros, 5 metros en los puntos más altos. Hay canteras en las que está totalmente arrasado hasta la base. O sea, 15 hectáreas con unas piedras del tamaño pues, hasta la viga, más o menos, o más, ¿sabes? Pues hasta el techo, en los puntos más altos sí. Tenemos fretes de extracción que llegan a los 4 metros de profundidad. En 15 hectáreas, muchas piezas. Muchísimas piezas, o sea, una potencia productiva enorme. Estamos trabajando ahora con unas aplicaciones que se usan en las canteras que nos permiten, a partir del modelo 3D, nos podría permitir ver cuál es el volumen de piedra que había antes de la explotación, y de ahí podríamos ver cuánta piedra se sacó y de ahí cuántas piedras se producieron. Pero estamos en ello, no sabemos si dará resultado o no. Son areniscas silíceas con una gran capacidad de agarre, que es lo que se busca en una piedra molar, una piedra de moler, que agarre el grano y que lo pueda, que sea abrasivo. Y con su firma química, como ya he dicho, podremos ver qué piedras proceden de Piedrola y cuáles no. Y hemos conseguido datar de forma cautelar, mediante la arqueología y las fuentes documentales, esto entre finales de la Edad Media y el siglo XVII. Sí, XVII sin lugar a dudas. El XVIII veríamos, y luego en el siglo XX tuvo un uso residual como una pedrera para sacar piedras, para hacer cimentaciones de casas en el pueblo. O sea, se sigue usando como cantera, ya no molera. Con este procedimiento de investigación hemos conseguido el mayor nivel de precisión alcanzado en una cantera molera hasta la fecha en Europa. No hay ninguna cantera que tenga este nivel de precisión en su documentación. Eso es algo puntero. No solamente en esto, sino que es puntero en la musealización y puesta en valor, porque es la primera cantera que se excava y musealiza en Castilla-La Mancha, formará parte de la red de yacimientos visitables de la Junta. Y bueno, este verano se instalaron los primeros paneles que ya dirigen hacia el yacimiento desde el pueblo a lo largo de todo el camino y que llegan hasta allí. Y en la noche del patrimonio, la 10ª noche del patrimonio, que tuvo lugar en agosto en Alcázar de San Juan, tuvo lugar la primera visita oficial al yacimiento. Ahí vemos al director enseñando con gran éxito de afluencia del público. De hecho, llenamos los 4 turnos que había e incluso tuvimos que hacer alguna visita más con gente que iba llegando al sitio. O sea que el Piedrola despierta mucho interés en el pueblo, y eso yo creo que es un sitio muy interesante y que debe seguir investigándose. Y esto es el itinerario de la musealización que se hará en la cantera C5, que es la que hemos excavado. Hemos preparado un parking que ya está hecho para que se pueda aparcar con comodidad, y en los próximos meses instalaremos una serie de paneles a lo largo del recorrido para que la visita se pueda hacer de forma autónoma. Todo el que llegue pueda dar una vuelta por allí y ver realmente qué es la cantera, las marcas de cantería, cómo funcionan, sin necesidad de un guía, y que se instalará en los próximos meses. Y bueno, como futura línea de trabajo intentaremos continuar con la documentación en la propia cantera, emplear esta metodología en otras canteras que se documenten en Castilla-La Mancha, y localizar las muelas de Piedrola mediante la fluorescencia de rayos X para ver cuál es el área de venta de esta cantera, y continuar con la investigación documental que nos dará muchos datos acerca de, ya no solo de las canteras, sino del poblamiento de este sitio.
Y por último, agradecer a los directores del taller de historia local de Campo de Criptana, a los directores del yacimiento, Víctor López Menchero y Ángel Marchante, por toda la documentación que me han facilitado, toda su ayuda en la realización de esta investigación, y por supuesto a todo el equipo de investigación, de excavación que llevamos excavando allí desde 2014, sin su ayuda, sin su trabajo al sol, tantas horas de trabajar, ¿verdad? Pues todas estas cosas no se pueden hacer. Así que muchas gracias, y si hay alguna pregunta estaré encantado de responder.